y que si no me equivoco ya es parte del fémur. Nos habíamos quedado en las diferencias entre especies, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente, ahí están las manitas, quiere decir que sí, por ahí es que vamos, ¿verdad? Entonces, voy a presentarme, dicen ustedes si se mira bien la presentación, por favor. ¿Estamos todos ahí? Sí, doctor, sí se ve Bueno, bien. gracias, muy amable. Bueno, entonces, lo último que vimos fue el extremo distal del fémur. Pero vamos a empezar ya, diferencias entre especies, que ya platicamos algo de eso, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en este extremo proximal del fémur hay de un equino y de un bovino. Solo con lo que ustedes miran, díganme si a mi mano derecha es de equino o es de bovino y a mi mano izquierda es de un bovino equino. Si yo señalo este que está acá para ustedes, ¿de qué especie es este? ¿Es de un equino o es de un bovino? Bovino, ¿Por qué es de bovino? ¿Por qué? porque todo esto lo que estoy viendo es el trocánter mayor Un y poquito, no fíjate que tiene no te surco. escucho, tal vez un poco más fuerte, Perdón, disculpa, ¿sí? lo que se ve aquí es el trocánter mayor Es el trocánter mayor. ¿Qué y no está el características surco. tiene en este que es el bovino? Bueno, yo me di cuenta de que en el equino pues está el surco que divide el trocánter Ah, mayor bueno, en aquí está. caudal Ajá. y craneal. Entonces Ahí este está es el, perfecto. Entonces, ¿qué sucede en el bovino? pues sí no está ese surco. No tiene el surco, no se divide el trocánter mayor. Muy bien, perfecto. Veamos entonces, equino, bovino, lo que dijo el compañero. Observen. En el caso de el equino tiene un surco, el trocánter mayor, que hace que se divida en una porción craneal y una porción caudal bien definidas. En otras palabras, el trocánter mayor está dividido. ¿Y qué sucede? Observen en el bovino. El trocánter mayor no se divide. Esta diferencia, ténganla bien presente y no es nada complicada. Ahora veamos acá. Equino, bovino. La fobia de la cabeza del fémur, vean, del equino es bien profunda y vean la del bovino es bien superficial. Segunda diferencia, lo repito, la fobia de la cabeza del fémur es más profunda en los equinos y vean, es mucho más superficial en el caso de los bovinos. Dos diferencias. La fosa trocantérica, vamos a ir señalando ahí está. Eso es la fobia a la cabeza del fémur. Vean estas dos fosas. La fosa trocantérica en el caso del bovino es mucho más profunda en relación a la del equino. ¿Qué fosa? Fosa trocantérica. Luego tenemos que el trocánter menor, que recordemos que siempre va a estar del lado de la cabeza. Aquí lo tenemos la cabeza. Estos son los trocantes menores. En el caso del equino es más alargado y siempre es rugoso. En el caso del bovino es más prominente, es más saliente y sigue siendo rugoso. Entonces, repito, en el caso del equino, véanlo, es un poco más alargado, es rugoso. Y en el caso del bovino, tiene más proyección y siempre sigue siendo rugoso. Se mira en laboratorio, todo lo vamos a repasar, pero aquí creo que sí se logra perfectamente ver. Luego vean esto. La cresta trocantérica. La cresta trocantérica, que si ustedes se recuerdan, es la continuación del trocánter mayor en la superficie caudal de lo que es el fémur. Vean, en los bovinos es inclinada, vean, la cresta trocantérica. ¿Y qué pasa en los equinos? Es más rectilínea. Ahí se puede ver. Repito entonces, la cresta trocantérica, que como ya lo tenemos en mente, es la continuación del trocánter mayor hacia caudal. Vamos a ver que en el equino es bien inclinada, mientras que en el equino es mucho más rectilínea. Me dicen ustedes si se van viendo bien esas diferencias, por favor, me dicen. Va, perfecto. Entonces ya llevamos varias diferencias bovino-equino. Ahora
Ese es el trocánter mayor para que lo tomamos de referencia para la cresta trocantérica. Básicamente para eso. Aquí ya lo mencioné, ya mencioné lo que era el trocánter menor más pronunciado y más alargado en el caso de los equinos. Y siempre, si ustedes miran, siempre van a haber rugosidades. Y vamos a ver esas rugosidades, siempre van a ser para inserciones musculares. Eso siempre. Y más o menos al mismo nivel. Vean esto. Solo de entradita ahí, ya saben ustedes cuál es el del equino y cuál es el de bovino. Si yo señalo esta parte, ¿cómo se llama? ¿Tercer trocánter? Tercer trocánter. Esto, exactamente. ¿Quién lo tiene y quién no lo tiene? El equino lo ¿El equino tiene. sí tiene tercer trocánter y el bovino no tiene tercer trocánter? Exacto. Y vean esto otro, lo que mencionó el compañero al inicio. Trocánter mayor, un surco. En el caso de los bovinos, nada. La fosa trocantérica más profunda en los bovinos. Vean. La fobia a la cabeza más profunda en los equinos y en los bovinos apenas más superficial. Ahí se pueden ver esas diferencias. Bien. Entonces yo creo que entre equino y bovino estamos claros o hay alguna duda por ahí. Me dicen ustedes. ¿Estamos claros? Bovino, equino. Va, muy bien, perfecto, perfecto, muy bien. Esto ya lo mencioné, pero para que les quede ahí y ustedes lo puedan estudiar. Ahora vean el de un cerdo y el de un perro. Ya saben ustedes que en los cerdos robustos, más chonchitos los huesos. Se puede ver aquí bien la diferencia. Y en el caso de los perros, esta característica grábenla bien. En el caso de los perros, la cabeza y el cuello están bien, pero bien definidos, mucho más que en las demás especies. Uno. Y dos, tienen en el extremo distal, vean esos dos huesitos, en el extremo distal del fémur hay unos sesamoideos que se llaman sesamoideos femorales. En algunos libros aparece como favelas femorales. Única especie que en el extremo distal del fémur presenta sesamoideos femorales o favelas femorales, solo el perro, ninguna otra especie. Y vean en dónde los tienen. Los tienen, si ustedes miran, muy cercanos a los dos cóndilos. Muy cercanos a los dos cóndilos, vean. Y están, si ustedes miran, hacia caudal. Los dos están hacia caudal. No confundir con la rótula. No confundir con la rótula patela, que va a estar al lado opuesto. Cuando yo digo al lado opuesto, va a estar acá, miren, craneal, y ellos van a estar caudales. Repito, única especie que presenta sesamoideos femorales o favelas femorales en el extremo distal, el fémur de perros. ¿Se entiende eso, jóvenes? Nunca los vayan a buscar en un bovino, ni en un equino, ni en un cerdo. Jamás, jamás. Bien. Ahí ya está mucho más claro. Ahí está lo mismo que en el perro, el cuello y la cabeza están bien definidos. Lo mismo. Y ahí pues ya están todos para que ustedes puedan ir repasando cuando estén estudiando pues las diferencias que hay entre cada uno, ¿verdad? Bien. Entonces, si el fémur ya sabemos su estructura, hueso largo, extremo proximal, extremo distal, sus superficies, sus dos bordes, entonces vamos a pasar ahora a otro hueso que es mucho más pequeño, que es la rótula o patela. Aquí la tenemos. Por ubicación, pues ustedes ya saben en dónde estaba, de acuerdo a lo que hemos visto del miembro pélvico. Hueso de la cadera, el fémur, tibia y peroné, y aquí la tenemos la rótula. Es un hueso considerado sesamoideo largo o sesamoideo grande. Entonces vamos a ver que tiene dos, miren tan fácil que es la rótula patela. Dos superficies. Una superficie craneal, vean acá, se la señalé en el esqueleto como tal.
Una superficie craneal, la característica ¿cuál es? Es rugosa, porque ahí van a llegar varios ligamentos que en su momento los vamos a ver. Número 1. La otra superficie es la superficie articular o superficie caudal. Es la que se va a deslizar en la tróclea del fémur. Repito las dos superficies, una craneal y una superficie caudal. ¿Qué características tiene la superficie craneal? Es bien rugosa. ¿Qué características tiene la superficie caudal? Es lisa y tiene una cresta redondeada. Esa cresta redondeada que tiene en su superficie articular es para que se deslice perfectamente en la tróclea del fémur. Ya sabemos que la tróclea del fémur tiene dos labios, un surco, y exactamente en ese surco se desliza esa cresta redondeada de lo que corresponde a la rótula. Luego vamos a ver, aquí están, vean, esta es la superficie craneal, rugosa, y esta es la superficie articular, que se desliza cabal en la tróclea del fémur. Sencillo. Y además vamos a ver que tiene una base y tiene un vértice. Siempre lo proximal va a ser base y siempre lo distal va a ser el vértice. Quiere decir que si nos vamos a la imagen, esto va a ser la base y esto va a ser el vértice. Díganme si no se entienden esas dos superficies. Díganme ustedes. Sencillo, bien sencillo. Ahora bien, así como tiene dos superficies, vamos a ver que tiene dos bordes. Tenemos un borde lateral y un borde medial. Aquí, si ustedes observan, este es un borde, como va hacia lo más alejado en el plano mediano, este va a ser el borde lateral. Y el borde que está al lado opuesto es el borde medial. Y si lo queremos ver acá, este que están viendo acá es el borde lateral y el del otro lado va a ser el borde medial. La rótula o patela en una forma tan sencilla. Aquí la estamos viendo en el esqueleto. Superficie craneal rugosa, superficie caudal articular, borde lateral y borde medial. Y además tiene una base y tiene un vértice. ¿Qué vamos a hacer ahora? Saquémosla de su lugar. Saquémosla. Y aquí la tenemos. Tiene una base que siempre es proximal. Tiene un vértice que siempre va a ser distal. Vean cómo se diferencian las superficies. La superficie craneal, vean, súper rugosa, súper rugosa. ¿Cómo lo van a confundir ustedes con esta superficie articular que tiene una cresta redondeada? Solo al tocarlo, palparlo y ver, ya saben que es craneal y que es caudal. Y además tiene dos bordes. Y aquí es donde se pone atención para saber si es derecha o es izquierda. Ejemplo, hay un borde lateral que siempre va a ser rectilíneo. Y hay un borde medial que siempre va a ser cóncavo. Y el borde medial cóncavo es el que nos indica si es lateral o es medial, o si es derecha, mejor dicho, y si es izquierda. Borde medial cóncavo, borde lateral rectilíneo. Esa es la rótula o patela. ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿se entendió? ¿Verdad que sí? No tiene nada de complicado. Así como lo estamos viendo. Base, vértice, superficie craneal, superficie caudal, la superficie craneal rugosa, la superficie caudal lisa y una cresta redondeada, un borde lateral y un borde medial. 100 puntos. Bueno. Aquí solo para que, bueno, aquí todavía les puse la imagen donde está ya donde está la tibia, donde está el peroné, donde está el fémur. Para que vean, la base va a estar aquí y el vértice va a estar acá. Así de sencillo como se mira. Esta es de un bovino, ¿verdad? Que puede presentar esta apófisis que se llama apófisis cartilaginosa. La puede presentar. Miren la del perro. Rótula pequeñísima, miren. Bien pequeña, ¿ven? Y siempre va, miren, entre los dos labios
de la tróclea del fémur, al igual que acá. Ya saben ustedes que hay un labio más delgado y un labio más grueso. Ya lo saben. Y el surco, y eso forma la tróclea, ¿verdad? Así de sencillo. Ya les había mencionado que es un hueso sesamoideo grande o largo. Así se considera por el tamaño y por la ubicación que tiene. Ahí lo tenemos. Solo con ver esa imagen que está ahí, ustedes ya saben que es de un perro. Frótula pequeña y aquí va a tener los sesamoideos femorales o favelas femorales. Súper sencillo. Y ahora vamos a un hueso que voy a tratar de ir despacio, que muchas veces se confunden. Y lo vamos a tratar de explicar. ¿Qué hueso es? La tibia. Miren hasta dónde venimos. La tibia está en una posición oblicua. Caudo distal. Vean. Hacia atrás y hacia distal. Caudo distal. Aquí la tenemos en su posición. Vean esta imagen. Ahora bien, ya lo mencioné, posición oblicua, caudo distal. Vean aquí solo para que desde ya veamos que hay muchas diferencias entre especies. Vean esto, por ejemplo. En el caso del equino, vean, aquí tenemos la tibia y aquí tenemos el peroné. ¿Qué sucede en los equinos? Vean. El peroné llega al tercio medio de la tibia. Repito, en el caso de los equinos, el peroné llega al tercio medio de la tibia. Al peroné también se le llama fíbula. Entonces, solo con ver ustedes esto es de un equino. Pero si nos venimos por este otro lado que se los puse acá para que vean la diferencia de un cerdo, ¿qué sucede? Vean. La fíbula del peroné llega hacia distal de la tibia. Vean, esto es muy similar a lo de cúbito y radio. Es bastante similar. Entonces, repito, si solo con ver ustedes esto, saben que va a haber solo un espacio interóseo proximal. Y solo con ver esto van a saber ustedes que hay un espacio interóseo continuo. Solo con ver eso, ya saben que este es de un equino y este es de un cerdo. De todos modos, vamos a ir viendo las diferencias, pero para que este se ubique. Y esto que está acá, muchas veces no se mira en laboratorio. ¿Por qué? Porque el peroné es tan delgado que se quiebra. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En uno de los laboratorios se puso un perrito armadito, muy bonito. Y cuando terminó el laboratorio, hecho pedazos. Entonces, lo que les encargo, por favor, cuidemos el material del laboratorio. Un miembro pélvico por acá, un miembro pélvico por allá, los huesos del carpo, los huesos del tarso. Por favor, cuidemos el material del laboratorio. Cuidémoslo, porque nos sirve, pero no es para que lo hagamos pedacitos. Y cuando tengan ustedes una tibia de equino, por favor, no lo va, solo con el hecho de tirarlo a la mesa, esto ya se quebró. Ya no sirve. Bueno, sirve pues, pero no se mira así como está acá, porque este huesito peroneo fíbula, ¡pum!, se hace pedazos. Y después, pobre Máximo, tiene que estar viendo cómo los pega. Y eso pues no es el objetivo. Cuidemos el material del laboratorio. Bueno, díganme si se mira la diferencia del equino y el cerdo. Me dicen ustedes. Bueno, sigamos entonces, sigamos. Esa palabra dicen ustedes, va. Uno dice, sí está bien, continúa, ustedes dicen, va. Bueno, va entonces. Veamos entonces. Bueno, es un hueso largo. Es un hueso largo, bíceps proximal, cuerpo y diáfisis. Un hueso largo. Y esto lo que traté de hacer es de que el peroneo fíbula se funde en el tercio medio de la tibia, equinos. Veamos entonces. Aquí repito, voy despacio porque este hueso sí se confunden a veces. Tiene un cuerpo con 3 superficies. Una superficie medial, véanla, es triangular, es bastante rugosa y ensanchada proximal y hacia distal se estrecha, como va a aparecer más o menos en las otras 2 superficies. Pero la característica, rugosa. Número 2, superficie lateral. En esta superficie lateral la vamos a diferenciar de la medial porque
presenta en su estructura cóncava. Es cóncava, no es lisa ni rugosa como la medial, no. Es cóncava. Se mira, hay una depresión bien marcada. Es cóncava. Y por otro lado, tenemos la superficie caudal. La superficie caudal, la característica en relación a las dos anteriores es que se tiene o presenta una serie de líneas longitudinales. Presenta una serie de líneas longitudinales. Entonces, si ustedes miran esto, rugoso hacia proximal, porque vamos a ver que llegan unos músculos. Si ustedes miran la superficie lateral, que es cóncava, y siempre va a estar relacionada con el peroneo fíbula. Y la superficie caudal, esas líneas rugosas en todo el cuerpo. En resumen, el cuerpo de la tibia es triangular. Oigan lo que estoy diciendo, es triangular o prismática. Por eso nos da tres superficies, una medial, una lateral y una caudal. Si yo le señalo la caudal, una serie de líneas longitudinales. Si yo le señalo a usted la lateral, es cóncava y es lisa. Y si yo le señalo a usted la superficie medial, es triangular, pero es bien rugosa hacia proximal. Se pueden diferenciar. Recuerden, tengan en mente triangular. Superficie medial, superficie lateral y superficie caudal. Bueno. Y aquí es donde a veces se confunden, porque tiene tres bordes. Un borde craneal, oigan lo que digo, un borde craneal, un borde lateral. En el borde lateral siempre va a estar el peroneo fíbula y un borde medial. Entonces, superficie medial, superficie lateral, superficie caudal. Y aquí viene donde a veces se confunden. Borde craneal, borde lateral y borde medial. Y aquí creo que puse hasta unas líneas, vamos a ver. Bueno, aquí lo estoy identificando en el esqueleto, vean. Aquí, borde lateral, siempre va a estar el peroneo fíbula, no se pueden equivocar en ese borde. El opuesto, el borde medial, vean aquí en el esqueleto, borde medial más cercano al plano mediano, borde lateral más alejado del plano mediano. Y aquí les puse más o menos lo que es el borde craneal que está hacia adelante, borde craneal. Bueno, y esta sería la superficie caudal. Esta sería la superficie lateral y esta sería la superficie medial. Vean que lo estamos relacionando con el esqueleto. Bien. Esta línea que está aquí, ¿por qué la hice? Porque tengan en mente que la superficie caudal hacia craneal no va a presentar otra superficie. Va a presentar un borde que es borde craneal. Para más o menos que no se me pierdan. El borde lateral no se pueden perder porque está el peroné o fíbula. El borde medial, pues por lógica es opuesto al que ya mencioné. Y el borde craneal va a estar siempre al lado opuesto de la superficie caudal, que ya sabemos que tiene líneas longitudinales. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Sí se entiende? ¿Podría repetir eso último, por favor? ¿Qué último? Lo de la superficie y el borde. Ajá. Bueno, ya les dije que hay una superficie medial, ya les dije que hay una superficie lateral que es cóncava y ya les dije que hay una superficie caudal. Pero como es triangular, aquí los bordes va a ser lateral, medial y craneal. Y craneal. ¿Ya? Aquí no va a haber borde caudal, va a haber borde craneal. ¿Por qué les hice esta imagen? Porque esta superficie caudal, si la quieren relacionar hacia craneal, la van a relacionar con un borde, que es el borde craneal. No vayan a buscar borde caudal. Señorita, ¿se entendió? Sí, muchas gracias. Bueno, para servirle. Sigamos entonces. Creo que voy despacio porque este hueso yo sé que sí se confunde muchas veces. Bien. Entonces aquí tenemos la superficie lateral, lisa, ancha, cóncava. Ya lo mencionamos que es la característica. Hacia distal se estrecha.
¿verdad? Y es convexa y es de un borde hacia el borde craneal. Esto pues no está difícil. La clave aquí es cóncava. Esta y siempre en esta vista lateral va a estar el peroneo, la fíbula. No se pueden confundir. Ahí lo resalté. Mientras que la superficie medial, vean, presenta una serie de rugosidades, porque ahí van a ir dos músculos, uno que se llama gracilis y otro que se llama sartorius. Van a ir exactamente en estas rugosidades, que únicamente van a estar en esta superficie medial. Distalmente se hace más estrecha y convexa. La clave es hacia proximal. Y la superficie caudal que menos se van a equivocar, menos. Porque van a ver ustedes que esta superficie caudal está dividida a su vez en dos partes. ¿Cómo la dividimos? Por una línea. Aquí yo las resalté, por supuesto, que se llama línea poplitea. Vamos a ver si quito las líneas. Aquí, esto que viene acá es la línea poplitea. Vean, esta línea poplitea lo que hace es que va a dividir la superficie caudal en dos partes, una parte proximal y una parte distal. Entonces veamos, la parte proximal se va a llamar superficie poplitea, porque ahí se va a llenar por un músculo que se llama músculo popliteo. Y la característica de esta superficie poplitea que se forma hacia proximal de la línea poplitea es que es lisa, es bien lisa. Por el contrario, lo que está hacia distal de la línea poplitea tiene una serie de líneas rugosas, que es, aquí se va a insertar un músculo que se llama flexor digital profundo. En resumen, la única superficie de las tres que tiene la tibia que se divide en una proximal y una distal a partir de una línea que se llama línea poplitea es la superficie caudal. Y lo que está hacia proximal es una superficie lisa que se llama superficie poplitea. ¿Y por qué se llama así? Porque un músculo que se llama popliteo la va a llenar por completo. En miología lo vamos a ver. Y después de la línea poplitea hacia distal, vamos a ver que hay una serie de líneas rugosas que solo se miden en esta superficie para un músculo que se llama flexor digital profundo. Díganme si se diferencia la superficie medial con sus rugosidades, si se diferencia la superficie lateral con la convexidad, con lo cóncavo que tiene, y díganme si no se diferencia la superficie caudal. ¿Jóvenes? ¿Verdad que sí? Las manitas lo dicen todo, y si no, pregunten como hizo la señorita hace poquito para que quede más claro. Perfecto, sigamos. Y en esta superficie poplitea que está hacia proximal de la línea poplitea, hay un pequeño tubérculo para un ligamento que se llama ligamento cruzado caudal. Por favor, este ligamento, o mejor dicho, este pequeño tubérculo para ligamento cruzado caudal siempre va a estar en la superficie caudal y de la superficie caudal en la superficie poplitea. Más fácil todavía. No se vayan a poner a buscar ese pequeño tubérculo lateral y medial. No, su nombre lo dice. Tubérculo para ligamento cruzado caudal. Tiene que estar en este caso caudal. Bien sencillo. Y aquí pues les pongo la imagen. Exactamente vean, lo que estamos viendo aquí, esta superficie caudal es la que tenemos acá en el esqueleto. Esto es lateral, esto es medial y esto es caudal. Así de sencillo. Ahí está, superficie caudal. Bueno, eso está fácil. Ahí está el esqueleto ya para que lo relacione. Bueno, aquí seguimos. Ya vimos las tres superficies, solo para que ustedes la repasen. Lateral, el peroneo fíbula que siempre va a estar al borde lateral. Ya sabemos que es de equino porque termina en el tercio medio del cuerpo, la tibia, el peroneo fíbula. Ahí lo puse.
Otra vez las tres superficies ahí bien definidas. Medial, lateral, caudal. Y vean esto, vean esto. Ya vimos el de un equino. Ya vimos el de un cerdo. Y vean el del bovino. ¿Qué ven de diferente en el bovino? Vean. ¿Qué miran de diferencia? En el caso del bovino, se dice que el peroné o fíbula está en regresión. Eso significa que no creció suficientemente, sino que en lugar de crecer, se regresó. Por eso se dice regresión. Y vean, es súper pequeño, digamos que como vestigial se puede utilizar la palabra porque no se desarrolló completamente. Entonces, por favor, si miran el de un equino, ya saben cómo diferenciar. Si miran el de un cerdo, no digamos. Y miren acá. Entonces, con lo que ya saben, ¿cuántos espacios interóseos hay en el bovino? En la tibia y peroné. A ver. Ninguno. Ninguno, perfecto. No hay. No hay. No hay. La felicito, está bien la respuesta. No hay. Así como lo dijo, no hay. Con esa seguridad. Dígame si se diferencia el de un equino, el de un cerdo y el de un bovino, ¿sí o no? Sí, dice. Sí, ya están las manitas, es que sí, ahí no tenemos parado. Bien. Bueno. Bovino. Ahí está. Fíbula peroné en regresión o no se desarrolló o es más pequeñito. Ahí estamos. Y aquí les puse todavía el del equino para que vean que sí hay diferencia. Sus bordes, borde craneal, el que les mencioné muchas veces, el borde lateral y el medial. Miren esto, mucho más fácil. Ahí están los tres bordes bien definidos, bien definidos. Superficie medial. Ya vimos que son para el gracilis y sartorio, ya lo vimos, por eso es rugosa. Lateral, ahí está la fíbula peroné en el equino. Y aquí entonces nos vamos a ubicar en ese borde craneal, en donde va a estar esta estructura que se llama cresta de la tibia. Todo esto que está acá, que estoy señalando con el puntero, todo esto se llama cresta de la tibia. ¿En dónde está? En el borde craneal. Y ahí va a llegar un músculo que se llama semitendinoso. Pero vean, si ustedes ya saben dónde está el borde craneal, en ese borde craneal tiene que estar la cresta de la tibia. Ahí no nos podemos perder para nada. Bueno, y ahí la remarqué, observen. La cresta de la tibia ahí la remarqué. Y ahora vamos a ver que esta cresta de la tibia en su extremo proximal, oigan lo que digo, esta cresta de la tibia en su extremo proximal tiene esto de acá y tiene esto de acá. Vean, esto de aquí y esto de acá que se llama tuberosidad de la tibia. En resumen, hay una cresta tibial que es toda la estructura y hay otra parte que es hacia proximal de la cresta de la tibia que se llama tuberosidad de la tibia. Y vamos a ver que solo si ya sabemos dónde está la tuberosidad de la tibia, vamos a ver que esa flechita amarilla está delimitando un surco. Y ese surco se llama surco de tuberosidad de la tibia. Surco de tuberosidad de la tibia. Para un ligamento que se llama patelar medio. Patelar medio porque viene de la rótula o de la patela. Pero únicamente se va a presentar este surco de la tuberosidad de la tibia solo en el equino. Las demás especies no lo tienen. Vean otra diferencia. Lo repito, el surco de tuberosidad de la tibia solo se presenta en el equino. Esta es de un bovino, vean. Aquí no hay surco de tuberosidad de la tibia. Entonces, ya sabemos que en el borde craneal, la cresta de la tibia. Hacia proximal, la tuberosidad de la tibia. Y si es de un bovino o de un equino, lo que es el surco, la tuberosidad de la tibia se mira perfectamente, porque ahí se desliza
ese ligamento que se llama patelar medio. Mientras que acá, en la tuberosidad de la tibia, se van a ir a fijar también otros ligamentos. Pero por el momento, díganme si se mira la diferencia entre el equino y el bovino. Me dicen ustedes. Perfecto. Bueno, creo que ahí vamos muy bien. Ahí está la cresta de la tibia para el semitendinoso, la tuberosidad de la tibia, el surco de tuberosidad de la tibia en el equino para el ligamento patelar medio y el bovino no la tiene, ese surco. Bueno, ya definimos el cuerpo, 3 superficies, 3 bordes. Creo que están súper claros. Ahora bien, nos vamos a ir al extremo proximal de la tibia, el extremo proximal de la tibia. Solo el extremo proximal. Ya sabemos que acá, en el extremo proximal, van los 2 cóndilos del fémur. Y ya sabemos que en el extremo distal de la tibia va la fila proximal de los huesos del tarso. Ya estamos delimitando proximal con qué hueso y distal también con quién. Creo que ahí no nos podemos perder. Bien. Entonces, en la mayoría de huesos habíamos visto que los cóndilos son más o menos elípticos. Aquí no. En el caso de la tibia hay 2 cóndilos aplanados, lisos. Miren, 2 cóndilos aplanados. Uno medial y uno lateral. Ahorita les voy a decir cómo diferenciar el lateral del medial. Hay una eminencia intercondilia. La eminencia intercondilia es toda esta elevación. Vean desde dónde va. Desde aquí, sigue para acá y termina hasta acá. Todo eso es la eminencia intercondilia. Es como un volcán. Viene acá, se continúa y no termina aquí, sigue hasta acá. Quiere decir que la eminencia intercondilia tiene una parte alta y tiene una parte baja. Veamos entonces. Y esa eminencia intercondilia está dividida o partida por una fosa que se llama fosa intercondilia. Repito esto. Hay 2 cóndilos aplanados, hay uno lateral y hay uno medial. Hay una fosa intercondilia que está entre los 2 cóndilos, pero esa eminencia intercondilia está dividida por una fosa que se llama fosa intercondilia. Ahora bien, ¿cómo saber cuál es el cóndilo medial y cuál es el cóndilo lateral? Bien sencillo. ¿Cuál es la clave? La eminencia intercondilia que está más elevada siempre va medial. La eminencia intercondilia que es más baja siempre va hacia lateral. Quiere decir que solo si ustedes miran esta elevación, ya saben que este es el cóndilo medial. Y si ustedes miran esta elevación más corta, es el cóndilo lateral. Y entre las dos, la eminencia intercondilia. Esta es otra cosa. Ya sabemos que la superficie caudal que estamos viendo acá, la característica es que tiene esta superficie poplitea dividida por la línea poplitea y hacia distal líneas rugosas, ya lo sabemos. Entonces, entre los 2 cóndilos, lateral y medial, hay una escotadura. Y esta escotadura se llama escotadura poplitea. ¿Por qué se llama escotadura poplitea? Porque todo esto es la superficie poplitea, en la superficie caudal de la tibia. Repito esto. 2 cóndilos que están divididos hacia caudal por una escotadura que se llama escotadura poplitea. Escotadura poplitea. Y aquí vamos a ver lo que ya les mencioné. Va a estar el pequeño tubérculo para el ligamento cruzado caudal. Entonces, esta escotadura poplitea y este pequeño tubérculo para el ligamento cruzado caudal, por favor, siempre lo busquen en la superficie caudal de la tibia. Solo ahí lo van a encontrar, en ninguna otra superficie. Díganme ustedes si está claro el cóndilo medial, el cóndilo lateral, la fosa intercondilia que divide a la eminencia intercondilia, la escotadura poplitea y el pequeño tubérculo para el ligamento cruzado caudal. ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto. Va a haber un poco de manitas, pero creo que sí se entiende, ¿verdad? Bien. Ahora, esta otra es otra clave bien importante. Vean.
En el cóndilo lateral siempre va a estar la caría para la que se articule la cabeza del peroné. Y por eso es que en el borde lateral siempre va el peroné. Entonces, cuando ustedes relacionen los dos cóndilos, el único que tiene que presentar caría o faceta articular para la cabeza del peroné, el único va a ser el cóndilo lateral. Nunca va a estar en el cóndilo medial, porque ya sabemos que hacia lateral va la fíbula o el peroné. Más sencillo todavía. Dos cóndilos, una eminencia intercondilia dividida por una fosa que es la fosa intercondilia, la escotadura poplitea, el pequeño tubérculo para el ligamento cruzado caudal y en el cóndilo lateral la caría para la cabeza del peroneo fíbula. ¿Alguna duda? ¿Todo claro, jóvenes? En el extremo proximal, superficie caudal de la tibia. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Muy bien. Ahí para resaltar lo que ya dije. Ahí va la cabeza del peroneo fíbula, ¿no? Más fácil todavía. Más fácil. Bien. Y aquí, para que nos ubiquemos, esta imagen que tenemos, aquí las tenemos en la tibia. Aquí, exactamente ahí, ¿verdad? Para que no se pierdan la idea del hueso. Y luego siempre en esta superficie caudal, pero más hacia medial, hay otro pequeño tubérculo para el músculo popliteo. Para el músculo popliteo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos relacionado el extremo proximal, superficie caudal de la tibia. No nos perdemos en esta superficie ni en esas estructuras. Ahora vamos a ver lo siguiente. Cóndilo medial, ustedes lo repasan, cóndilo lateral, eminencia intercondilia, que en algunos libros aparece como espina de la tibia, es lo mismo. La fosa intercondilia, escotadura poplitea, pequeño tubérculo para el ligamento cruzado caudal, la caría para la cabeza del peroné. Y ahí tenemos el pequeño tubérculo para el músculo popliteo. Es lo mismo. Bueno. Ubiquemos superficie caudal, ¿va? No nos perdemos. Ahora veamos lo siguiente. Aquí lo que voy a tratar es de rotar un poco el hueso. Y lo estoy rotando hacia el cóndilo lateral. Aquí lo regreso. Este cóndilo lateral, vengo y muevo el hueso. Y me va a quedar aquí este cóndilo lateral. ¿Por qué no nos perdemos? Miren esto. La eminencia intercondilia está medial. Y la más bajita va a estar lateral. Entonces, por lógica, este es el cóndilo lateral. ¿Pero en qué superficie? En la superficie lateral. Esta es la clave aquí. Entonces, veamos. Ahí lo que les mencioné, la eminencia intercondilia, para que nos ubiquemos en qué superficie está. Eminencia intercondilia, cóndilo lateral, la tuberosidad de la tibia que siempre está hasta el proximal de la cresta de la tibia. Y aquí es una estructura que muchas veces la confunden con la escotadura poplitea. Se llama surco del extensor. Es muy similar, pero nunca va a estar caudal. Siempre va a estar lateral. ¿Cómo se llama? Surco del extensor. Este es para un tendón de lo que se llama el músculo extensor digital largo. Repito, un tendón del extensor digital largo. Pero aquí la clave es el surco del extensor siempre va a estar entre el cóndilo lateral y la tuberosidad de la tibia, mientras que la escotadura poplitea siempre va a estar en la superficie caudal. No confundir, porque son muy similares. Los dos son, aquí es una escotadura y aquí es un surco, pero son muy parecidos. Pero uno en la superficie caudal, escotadura poplitea, y uno en la superficie lateral, surco del extensor. Y ahí, pues, el borde craneal, ya sabemos que es parte de la tuberosidad de la tibia. ¿Está claro eso, jóvenes? Perfecto, perfecto. Muy bien.
Vamos entendiendo. Voy súper despacio. La caría, ahí está también la caría para la cabeza del peroné. Estamos siempre en el extremo proximal. Cóndilo lateral, tuberosidad de la tibia, para que relacionemos el surco del extensor. Bien. Y miren acá más claro, vean. Esas son las dos partes que se confunden. Escotadura poplitea y surco del extensor. Escotadura poplitea, superficie caudal. Surco de la extensión, superficie lateral. No más, no nos perdemos, no nos perdemos. Ahí hasta les puse todas las estructuras para que vean que no nos tenemos que perder. Aquí le puse lo que ya les mencioné, lo giré para ver la otra imagen, que es donde está el surco del extensor. En esta vista, la eminencia intercondilia, las rugosidades para el gracilis, sartorio y unos músculos que son los colaterales, un pequeño tubérculo. Esta es una vista desde proximal, cóndilo lateral, cóndilo medial, la fosa intercondilia, la eminencia intercondilia. Y aquí también se logra apreciar el surco del extensor y el surco de la tuberosidad de la tibia que solo está en el equino. Ahí se mira eso perfectamente. Un subidedito ahí. Dos cóndilos, uno lateral y uno medial, porque la eminencia intercondilia siempre va hacia medial, la parte más elevada. La fosa intercondilia los divide a los dos. Ahí se mira. La escotadura poplitea, bien definida, siempre en esta superficie caudal. El pequeño tubérculo para el ligamento cruzado caudal. La superficie poplitea, que es esto liso. El otro pequeño tubérculo. La caría para la cabeza del peroné, siempre en el cóndilo lateral. Ahí está el resumen, ¿verdad? Bien, ahí ustedes lo miran despacio. Miren el de cerdo, ya lo vi. Aquí quiero aclarar solo dos cosas. Cuando hablamos nosotros del peroneo de la fíbula, haciendo el paréntesis, el extremo proximal del peroneo fíbula se llama cabeza y el extremo distal del peroné se llama maleolo lateral y el cuerpo. Graben esto, así como hicimos en el cúbito y en el radio. El extremo proximal del peroné, cabeza. El extremo distal, maleolo lateral. Y el cuerpo o diáfisis como tal. Este de un cerdo, espacio interóseo continuo. Hueso robusto. Ya hice el paréntesis, continuemos. Hasta lo remarqué. El extremo distal del peroneo fíbula se llama maleolo lateral. Bueno. Vamos a dejar la introducción del extremo distal de lo que es la tibia. Vean, ahí lo tenemos en el esqueleto. Superficie articular o cóclea de la tibia. Superficie articular o cóclea de la tibia. Muy similar a lo del radio. ¿Por qué? Porque esta superficie articular o cóclea de la tibia va a articularse con la fila proximal de los huesos del tarso. Repito, esta superficie articular o cóclea de la tibia se va a articular con la fila, ya sonó mi alarma, con la fila distal de los huesos del tarso. Y vean esto para terminar. Va a tener un maleolo lateral y va a tener un maleolo medial. El extremo distal de la tibia no solo tiene una superficie articular o cóclea para articularse con la fila proximal de los huesos de tarso, sino que va a presentar un maleolo lateral y un maleolo medial. Bueno, vamos a dejar ahí, jóvenes. Primero Dios, continuamos mañana. El miércoles ya nos vemos en laboratorio. Primero Dios, para nuestro examen corto, que va a ser hueso de la cadera, fémur, tibia, peroné, para el examen corto. Y vamos a dejar hasta acá la explicación de la tibia y seguimos el día de mañana. Primero Dios, cuídense mucho. Les agradezco por estar en el curso y nos vemos el día de mañana y estudien para el repaso que vamos a hacer esta semana. Estudien. Cuídense mucho. Nos seguimos viendo.